En esta oportunidad hablaremos sobre la bioinformática como recurso biotecnológico. Pero antes de ahondar en este tema, hablemos de los conceptos del cual parten estas grandes bases de datos que se utilizarán en esta sesión. Los genes están constituidos por ADN y se encuentran en los cromosomas. Cada cromosoma contiene muchos genes. Cada gen ocupa una posición específica en un cromosoma. Por lo tanto, cada cromosoma eucariota es una serie lineal de genes. El gen siempre se ubica en la posición o locus en un cromosoma específico. Los alelos son las distintas formas específicas de un gen. Todos los seres vivos tenemos dos copias de cada cromosoma, células diploides y cromosomas homólogos, y por tanto dos copias de cada gen. Las dos copias de un gen pueden ser idénticas o presentar pequeñas diferencias. Estas diferencias se pueden reflejar en las características observables, es decir, en las características fenotípicas del organismo. Cada una de esas copias de un gen se denominan alelos. Puede haber más de dos copias en un gen. Uno de los primeros ejemplos de alelos múltiples se descubrió en los ratones y se refería al gen del color del pelaje, que tenía tres alelos: pelaje amarillo, pelaje gris y pelaje negro. Un gen consiste en un segmento de ADN con una secuencia de bases, que puede ser de cientos o de miles de bases. Las secuencias de bases de los diferentes alelos de un gen presentan ligeras variaciones. Generalmente, una sola base o un número muy pequeño de bases son diferentes. Por ejemplo, la adenina puede presentarse en una posición, en un alelo, mientras que en la misma ubicación se encuentra una citosina en el segundo alelo. Estas variaciones se denominan polimorfismos de nucleótido simple, que son cambios en una o en unas pocas bases de la secuencia de un gen. Estas variaciones también se pueden pronunciar como SNPs. En la figura se muestra la posición física de algunos genes en el cromosoma X humano. Esas posiciones se denominan loci. El plural de loci es locus. En el cromosoma X se encuentra también el patrón de bandas de diferente coloración. Cada gen tiene un código único de identificación y para identificar su posición se utiliza el nombre de la banda de tinción en donde se encuentra. Hablando de la bioinformática como recurso biotecnológico, nos centraremos específicamente en aprender cómo se pueden buscar genes, cómo se pueden localizar los genes humanos, descargar secuencias completas de organismos unicelulares, pluricelulares, en una base de datos gigante, que es Recursos del Genoma Humano en NCBI, que significa National Center for Biotechnology Information, el Centro Nacional de Información Biotecnológica, en donde vamos a buscar y localizar genes humanos. Para esta sesión, localizaremos genes humanos utilizando una base de datos llamada Recursos del Genoma Humano en NCBI. Al ingresar a la plataforma, lo primero que debemos hacer es introducir el nombre de un gen o su código. Como ejemplo, digitaremos el gen
HBB en letras mayúsculas e iniciaremos su búsqueda. A continuación, veremos un listado relacionado al nombre de gen que estamos buscando, pero en este caso el indicado es el primero, así que haremos clic en él. Seguidamente, obtendremos una serie de información proporcionada a este gen, como el símbolo oficial, el nombre completo oficial, la fuente principal, el tipo de gen, el estado de secuencia, el organismo en el cual se encuentra, el linaje asociado, una breve descripción o resumen de este y la ubicación. En primer lugar, hablaremos sobre el gen subunidad beta de hemoglobina, o con su símbolo oficial, gen HBB. El gen HBB es primordial en la estructura específica de la hemoglobina y le permite a esta cumplir con su función de manera eficiente. La proteína beta proveniente del gen HBB consta de 147 aminoácidos y forma 8 hélices alfa. Además, tiene un grupo hemo, que es el que permite que se una el oxígeno. En resumen, los loci alfa HBA y beta HBB determinan la estructura de dos tipos de cadenas polipeptídicas en la hemoglobina adulta, HBA. El tetrámero de hemoglobina adulta normal consta de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La globina beta mutante causa anemia de células falciformes. La ausencia de cadena beta causa beta-serotalasemia, que es similar a la anemia de la célula falciforme. Los glóbulos rojos en esta contienen una hemoglobina anormal llamada hemoglobina S o falciforme. Además, los glóbulos rojos tienen un defecto llamado talasemia, que resulta en glóbulos de tamaño más pequeños y más pálidos de lo común. Las cantidades reducidas de globina beta detectables causan beta-mastalasemia, que es una forma grave de la talasemia por déficit de cadenas de beta-globina y se caracteriza por una anemia intensa que ya requiere transfusiones periódicas de glóbulos rojos. El orden de los genes en el grupo beta-globina es de 5 epsilon gamma G gamma A delta beta 3 y la ubicación de este gen es 11p15.4. Ahora pasaremos a buscar el gen TDF, siendo lo que se muestra en pantalla la información que obtenemos. El resumen de esta sería que este gen sin intrones codifica un factor de transcripción que es miembro de la familia de proteínas de la unión al ADN del grupo de alta movilidad. Esta proteína es el factor determinante de los testículos que inicia la determinación del sexo masculino. Las mutaciones en este gen dan lugares a mujeres XY con disgenia gonadal, conocido también como el síndrome de Swyer. La translocación de parte del cromosoma Y que contiene este gen al cromosoma X causa el síndrome masculino XX. En la descripción obtenemos que este gen se localiza en YP2.2. Y siguiendo con la explicación de los genes, tocaría hablar del BRCA2, también conocido como reparación asociada al ADN en los humanos. Aquí se muestra una breve información acerca de este gen y a continuación un resumen. Este resumen nos dice que las mutaciones heredadas en el BRCA1 y en este gen, o sea el BRCA2, confieren un mayor riesgo a lo largo de la vida de desarrollar cáncer de mama o de ovario. Tanto el BRCA1 como el BRCA2 participan en el mantenimiento de la estabilidad del genoma, específicamente en la vía de recombinación homóloga para la reparación del ADN de doble cadena. El exón más grande de ambos genes es el exón 11, el cual alberga las mutaciones más importantes y frecuentes en pacientes con cáncer de mama. El gen BRCA2 se encuentra en el cromosoma Y3 Q12.3 en humanos. La proteína BRCA2 contiene varias copias de un motivo de 70 llamado motivo BRC, y estos motivos median la unión a la recombinasa RAD51 que funciona en la reparación del ADN.
El BRCA2 se considera un gen supresor de tumores, ya que los tumores con mutaciones en el BRCA2 suelen presentar pérdida de heterocigosidad LOH del alelo de tipo salvaje. Ahora hablaremos sobre lo que es el gen EGFR, o también conocido como gen receptor del factor de crecimiento epidérmico. Este es el resultado que obtenemos al buscar el gen en la base de datos, y ahora hablaremos lo que es su resumen. El resumen sería que la proteína codificada por este gen es una glicoproteína transmembrana que es miembro de la superfamilia de proteínas quinasa. Esta proteína es un receptor para miembros de la familia del factor crecimiento epidérmico. EGFR es una proteína de la superficie celular que se une al factor de crecimiento epidérmico, lo que induce la dimeración del receptor y la autofosforilación de la tirosina que conduce a la proliferación celular. Las mutaciones en este gen están asociadas con el cáncer de pulmón. EGFR es una componente de la tormenta de citoquinas que contribuyen a una forma grave de la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19, como resultado de la infección por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 o SARS-CoV-2. En la descripción, este gen se encuentra ubicado en el 7p11.2. Siguiendo con la explicación, tocaría hablar sobre el gen IL-6, o más conocido como interleukin 6. A continuación les hablaré sobre un pequeño resumen sobre este gen. Este gen codifica una citoquina que funciona en la inflamación y la modulación de las células B. Además, se ha demostrado que la proteína codificada es un pirógeno endógeno capaz de inducir fiebre en personas con enfermedades o infecciones autoinmunes. La proteína se produce principalmente en sitios de inflamación aguda y crónica, donde se secreta en el suero e induce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor alfa de la interleucina 6. El funcionamiento de este gen está implicado en una amplia variedad de estados patológicos asociados con la inflamación, incluida la sospecha de diabetes mellitus y artritis reumatoide juvenil sistemática. Se han encontrado niveles elevados de la proteína codificada en infecciones por virus, incluida la COVID-19, enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Por último, pasaremos a hablar acerca del gen ESR1, el cual es el receptor de estrógeno 1 en humanos. Aquí podemos observar toda la información respecto a este gen y veremos un resumen con respecto a los datos que nos brinda. Este gen codifica un receptor de estrógeno y un factor de transcripción activado por ligandos. La proteína canónica contiene un dominio de transactivación independiente del ligando N-terminal, un dominio de unión central al ADN, un dominio de bisagra y un dominio de transactivación dependiente del ligando C-terminal. La proteína se localiza en el núcleo donde puede formar un homodímero o un heterodímero con receptor de estrógeno. La proteína codificada por este gen regula la transcripción de muchos genes inducibles por estrógeno, que desempeñan un papel en el crecimiento, el metabolismo, desarrollo sexual, gestación y otras funciones reproductivas, y se expresa en muchos tejidos no reproductivos. El receptor codificado por este gen juega un papel clave en el cáncer de mama, el cáncer de endometrio y la osteoporosis. Este gen tiene docenas de variantes de transcripción debido al uso de promotores alternativos, pero la naturaleza completa de muchas de estas variantes sigue siendo incierta. Lo podemos encontrar ubicado en 6q25.1 y 6q25.2. Para culminar con la presentación de esta semana, se procederán a dar las conclusiones del trabajo. La base de datos de genes Human Genome Resources at NCBI es una base de datos muy extensa y completa, que servirá como fuente para el desarrollo de investigaciones científicas relacionadas con la temática de los genes. Como se ha podido apreciar en la presentación, la información que brinda esta base de datos es muy específica y detallada, además que está organizada en distintas secciones,
que facilitarán en la búsqueda de la información. Con esto se terminaría la presentación de esta semana. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.